caso cerrado. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y vamos a recibir el próximo caso de hoy con esta cita de la subsecretaria general de las Naciones Unidas, su nombre es Lakshmi Puri, que dice: los estereotipos sociales están detrás de la discriminación de género, directa o indirectamente. Que pasen los litigantes. Vivimos en una sociedad de doble cara. Hablamos de una igualdad, pero en realidad vivimos en un mundo machista. El mundo no fue creado por mí, ni pretendo tampoco cambiarlo. Simplemente soy un peón más que sigue las reglas del juego. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Lulú, usted es la demandante de este caso. Sí. Explíqueme quién es Francisco, por qué lo está demandando y qué pides para resolver este caso. Francisco es mi ex patrón y yo pido que se me dé la cantidad de $15,000 porque él me despidió injustificadamente. Ok, entonces quieres $15,000. Claro que sí. Ok, ¿por qué te despidió injustificadamente? Porque según él, soy una prostituta, una inmoral, que está a mal de su negocio. Entonces, mire, yo le voy a explicar. A ver. Vivimos en Nueva York, yo trabajo para él por más de 2 años. Soy una mesera eficiente, porque nunca ha tenido una queja de mí, de los clientes. Yo atiendo a mis clientes al 100%, doctora. Okay. Les doy el mejor trato que yo puedo, les doy la mejor sonrisa que yo puedo, y este señor, nomás porque tiene una mente machista, se le hizo fácil y me dijo, bye, aquí ya no entra. Explícame qué fue lo que pasó, ¿por qué te despidió? Porque él se dio cuenta que yo fui a una participación de donde apoyamos a la mujer el pezón libre. Entonces... ¿Cómo que el pezón libre? Ya, ¿Qué significa? porque significa que podemos hablar como nosotras queramos, así como estoy vestida, sin un sostén puesto, con las Boobies. así, libres. Ellos también se ponen un short sin camisa y pueden andar libremente y ni quien les diga nada. Bueno, se ponen sí, unos sí. pantalones que se les mira todo aquí y ni quien les diga nada. Para ellos, para los hombres, está perfecto. Ha hecho un punto interesante. Sí, claro. Ha hecho un punto interesante porque sí, definitivamente que hay una gran desigualdad en el tema. Racismo, le diría yo. Sí, hay una discriminación. Hay una desigualdad. El hombre, la gente lo ve normal que ande sin camisa. De hecho, hay lugares cerca de la playa, etcétera, que te atienden el hombre sin camisa. Él inclusamente, él tiene 2 hombres trabajando fuera del restaurante. ¿Qué me estabas diciendo? Que él tiene empleados que trabajan sin camisa, Él hombres. tiene 2 empleados Ok, que trabajan perfecto, con solo ok. bermudas y están felices. Cuéntame, ¿Y por qué si yo ok, trabajo pero así, él me despide? cuéntame específicamente por qué te echó, porque no lo entiendo. Porque hubo un grupo de una iglesia que no le pareció en la manera que yo trabajo. Entonces, él dice que yo estoy afectando su negocio. En otras palabras, este grupo de personas te vieron en la actividad que tú participaste de los pezones libres. Sí. Y le dieron la queja Se a él, dieron no porque cuenta. tú tenías el pezón libre en el trabajo. No, porque se dieron cuenta que yo fui a apoyar a ese grupo. Ok. Y me vieron así. Ajá. Entonces llegó a oídos de este señor y cuando yo me presenté a mi trabajo, él ya no me dejó pasar. Me dijo, tú eres una prostituta, tú eres una vulgar, tú eres una indecente. Y le dije yo, ¿pero por qué? Si ustedes pueden andar igual y nadie les dice nada. Y solo porque yo estoy así, a ti no te parece, ese es un machismo. Bueno, entonces, Eres ¿qué un hiciste mente ese cerrada. día? El día que te despide, ¿qué fue lo que pasó? Pues simplemente me sacó del lugar, me Ajá. sacó del restaurante y yo le dije, ok, le dije, a ver, vamos a ver. Me quité la camisa, él llamó a la policía, me llevaron presa. Oh. Pero la policía me dejó libre porque esto no es un delito. Yo puedo andar igual con mis senos libres, igual como andan los hombres, con sus pantalones apretados y sus senos libres. ¿Qué tiene de malo que yo ande así, doctora? Ok.
Tú me dices a mí que a ti te gusta, si tú pudieras andar topless todo el tiempo, ¿lo harías? Claro que sí, me siento súper cómoda. ¿Te Así sientes duermo, cómoda? feliz, Ok, sí. sueltas, Sí. sin presión. Me Ok. corre la sangre más tranquila. Perfecto. Ok. ¿Cómo respondes? Yo no tengo por qué pagar ese dinero siendo que las actividades de ella están afectando mi negocio. Además, no tengo ese dinero para pagárselo. ¿Tiene que tenerlo? Si Realmente le no lo trabajé tengo. por 2 años. No y fui lo la tengo ese mesera dinero que para más pagarlo. vendí. Sus actividades. Tiene que tenerlo. Francisco, vamos a analizar esto que me acabas de decir. Ok. Yo quiero que tú me expliques a mí qué fue lo que pasó que te causó a ti despedir a una empleada que tenías hacía 2 años y con quien no habías tenido problemas. Lo que sucede es de que sus actividades últimamente Señor, pero eso fue fuera de mi Espérate, trabajo. sus espérate. actividades en esa manifestación afectaron Pero directamente. ¿cómo tú te enteras? Háblame, Ok, explícamelo. me entero porque uno de los clientes fuertes Pues que yo otros tengo que son dentro igual de que dentro él, de mi negocio machistas, que no trajo les gusta una- lo hermoso de la Espérate, mujer. espérate. trajo algo para entregármelo. Me gustaría que usted lo viera. Trajo unas fotografías a ver, bastante comprometedoras, por decirlo así. O sea, que el afectan cliente directamente, tuyo exactamente, te trae así una es. foto que te parece a ti Comprometedora, dañina dañina para mi negocio. dañina hermoso para que tu tiene la negocio. Para mi negocio, Ok. para el sostén. Ahí también está la copia del contrato que ella firmó cuando vino a trabajar conmigo. Pero en el contrato no decía que yo podía hacer lo que yo En el contrato, si pudiera usted se en mi vida recuerda- libre, Esta es en la mi vida foto- personal. Sí, Comprometedora. comprometedora en el aspecto de que está afectando uno de los clientes principales, el que me trajo esa fotografía, uno de los clientes que está principalmente, que Esa son es como una la columna foto en vertebral apoyo de mi a la negocio. mujer, a la libertad de la Provee mujer, que para tenemos mi los mismos negocio, derechos, doctora. Cállate. provee para mi negocio contratos bastante fuertes, que son los que me mantienen más que todo la fuerza en el trabajo. Si yo acepto, ¿cómo se llama?, continuar con ella, él me dijo que puede retirar todos esos contratos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Yo no tendré manera O de sea poder que esta sostener. persona, te amenazó. De alguna manera es una sugerencia una lo que... persona- lo que es. No, Que vamos a es de analizar machista, esto. cerrado. Porque él tiene un cliente que lo está chantajeando. Y él no está siendo un empresario y un empleador justo en decirle a su cliente, pero espérate, tú me estás pidiendo que yo despida a una mujer que es trabajadora, que nunca se ha comportado mal. También han sucedido otro tipo de complaints. ¿Cómo qué? Como el aspecto de que cuando ella está trabajando no está usando como debe de serse su uniforme de trabajo. No mantiene su ¿Por qué? su Porque bues no me pongo un sostén. con un sostén. Solo por eso. Entonces, Pero espérate, mis tú restaurantes son obligas a la familiares, gente son a ponerse familiares. sostén como parte del uniforme. No es, me refiero a esto, que es demasiado transparencia la que hay con relación, y mi restaurante es familiar. Y los Llegan tipos, muchos y niños, los tipos que llegan llegan, y los hombres que tienes trabajando sin camisa. con relación a, Es a los hombres machista. que tengo trabajando afuera. Ajá. Si La ley hay- si permite hay- que el hombre esté con los senos al aire. Si ven 2 hombres afuera, Ajá. los clientes entran, pero si ven mujeres que están con los senos Los religiosos al tuyos aire, también entran de todas con los manéras hombres no entran. afuera. Eso es lo que De todas es. maneras Son no unos hipócritas. entran. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Las mujeres hasta para amamantar a sus hijos tienen problemas, señores. Una actividad tan preciosa, tan tierna como es amamantar a una criatura, el ser humano perverso ha creado reglas para prohibir o causar que esto sea como una actividad secreta, sucia, la de alimentar a una criatura. Imagínese usted. Exactamente. Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, doctora. Yo soy Berlín, la amiga de Lulu Ok. y víctima del señor otra Francisco. cínica. También. Por favor, Señor. es injusto lo que los hizo el señor Francisco y que éramos buenas trabajadoras, somos buenas trabajadoras. Y que él nos haga esto. Ah, no. porque te despidió a ti también. Sí, a mí también. Pero tú no eras una buena trabajadora. Claro Sí, que fui sí, una buena señor. trabajadora y le Claro traje que sí. muchos clientes Las por dos su le jalaban formación. muchos clientes al lugar. Ok. Le dimos mucho que ganar. Ok. Mira, doctora, la sociedad los hizo creer que la ropa es importante. Realmente, si usted lo piensa bien, es algo que es negocio. Claro. Todos nacimos Desnudos. naked, Ajá. y los bebés también. Le damos Sí. comida por el penso. Sí. So,
¿Qué es malo? ¿Qué está pasando aquí? Yo no entiendo y no me explico por qué el señor Francisco los hizo esto. Bueno, ok, vamos a ver. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Alejandro machista. Ok. y estoy Machista, de la rotundamente cara. de acuerdo y en apoyo a este movimiento súper revolucionario y novedoso que está surgiendo de libre pezón, y porque siento eso mismo también, o sea que debe haber una igualdad, ya estamos en pleno siglo XXI, incluso también estoy llevando a cabo una manifestación por mi parte, porque como también estoy abogando por esto de la igualdad, y yo tengo este proyecto que se llama Testículos Soleados, y el cual... o sea, estos calzoncillos se van a estar ofertando en No, pero internet. ya de pezones pasamos a testículos. Ya no sé cómo me degeneró el tema del caso. Por eso es que hay mucha gente que después dicen, tú ves, no podemos hacerlo, porque ya la gente... pasemos al testigo del mandado, por favor. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Lucrecia. Lucrecia. Buenas tardes. Usted está aquí apoyando al demandado. Sí, él es mi amigo por 5 años Ajá. y no es justo lo que estas mujeres le están haciendo. ¿No? Yo cuido 3 niños, 15, 13, 12 años. ¿Y sabe qué me dijeron? Que los llevara al restaurante de tu amigo. Llévame al restaurante de tu amigo para ver las... No es Señora, justo. ¿pero qué les están enseñando a No los es niños? justo. Señora, pero si pueden ir a... por favor. Pero Sí, no esos es I mean, niños really, necesitaron aquí hay de restaurantes nosotras, que viven señora. de eso, de que las chicas luzcan bien, formadas, grandes. Ay, por favor, Pues sí, doctora, señora. sí, hay esos negocios, pero en un restaurante no es justo donde va la familia. Mira, Pero si lo mi que le acabo de esposo- mencionar es un De todas restaurante de maneras, yo creo que familia. tenemos que mi respetar las esposo regulaciones que la hay, admiró, También ¿qué las pasó? reglas morales Se quedó que existen. infartado. Ajá. Si No, no les- por si una ellas no se semana sienten o dos no cómodas me donde hacía están, caso a mí porque que estaba busquen otro pensando en lugar ella. donde Ay, ellas bueno, se señora, sientan. imagínate, ya usted tiene otros problemas. Ok, ok. ¿Por qué, señor? Lo Ok. siento, pero No. tengo que El decidir abogado entre Ángel mi negocio Leal tú, y acepto. el licenciado Williams Lucena, por favor. Les voy contando en lo que entran los expertos que, buenas tardes, Buenas que en tardes. Estados Unidos los estados son muy diferentes unos a otros en las leyes que tienen que ver con un nudismo hasta cierto punto. Correcto. Sí. ¿Por qué hay tanta diferencia? Es un tema estatal y ahí se ve la influencia religiosa sobre las leyes estatales. Sí. Entonces, estas son leyes que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años y algunos estados lo han ido Por mentes enmendando a machistas, raíz que la doctora. cultura ha ido cambiando Nada más por y eso. hay otros estados que no. Y ahí yo creo que es donde vemos la diferencia. En el estado de la Florida es un estatuto bien ambiguo, porque dice que es ilegal exhibir órganos sexuales en público, pero entonces, ¿cómo se define el órgano sexual? Ok, vamos a preguntarle al licenciado Lucena, ¿qué cosa es un órgano sexual? ¿El seno de la mujer es un órgano sexual? No, es un órgano que se considera base a la fertilidad, pero no se considera un órgano sexual. No entra dentro de la genitalidad. Siempre es asociado a la sexualidad, a la genitalidad, el pezón, pero es asociación, no tiene que ver con la parte de lo que significa la sexualidad. O sea que es un valor agregado realmente cultural que se le ha dado al pezón, donde realmente se le está imponiendo una característica que no tiene que ver, que no tiene que ver con la sexualidad. Ok, decisión del caso. Necesitarían cambiar las mentes de todos Doctora. los hombres que Ah, son claro, machistas. sí, Doctora. siempre más sí. Doctora. Decisión del caso. ¿Qué? Doctora, ¿qué? Solamente quisiera pedirle de favor que revise el contrato, lo que ahí dice. Ya lo revisé. Arriba la Ahí Que nube. no ahí dice decía- de que tengo el derecho de cancelar su contrato si ella está haciendo algo No, que señor. Lo haga que problemas ella para mi hizo, negocio. lo hizo afuera de horas Pero de es algo que está- trabajo. es algo que está- Perdóname, si un trabajo me va a controlar mi vida privada y las afiliaciones a donde yo me voy a unir, mientras que sean legales y sean permitidas por la ley, que es la actividad, ella está haciendo algo permitido Pero está totalmente. afectando mi negocio. Está Ah, afectando ese es mis tu ingresos. problema. Eso es lo que le ¿Tú sabes lo dijeron que está hacer. afectando a tu negocio? La falta de carácter que tú tienes. El permitir que venga una persona hipócrita a decirte, te voy a quitar tus contratos si no haces lo que a mí me dé la gana. La falta de carácter y de viendo los liderazgo que ingresos. tienes Yo estoy tú viendo los es lo ingresos, que te ma. está haciendo daño a Yo tu estoy viendo negocio. los ingresos. Te concedo la demanda, le pagas $15,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día.
eso yo ya no quiero saber nada más de él. Yo le he ayudado en todo desde que él llegó aquí a este país, doctora. Y a mí me rompe el corazón cómo él estuvo todo este tiempo acá mintiéndome.